Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre pérdida. Cuando uno pierde algo o cuando uno extravía algo, estamos hablando de una pérdida. Muchas veces en nuestra vida todos hemos perdido algo. De eso vamos a hablar este día. Pérdida significa que nosotros perdimos algo, que fuimos nosotros los que dejamos algo en algún lugar. Te pongo un ejemplo, las llaves del carro. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que perdimos algo hasta que lo necesitamos. Ese es el caso de las llaves del carro. Tú llegas a tu casa, estacionas o parqueas el carro, pones las llaves en un lugar y hasta que vas a salir otra vez necesitas esas llaves. El problema surge cuando tú vas a buscar esas llaves y no las encuentras. En ese momento estás experimentando una pérdida en tu vida. Comienzas a afanarte con tal de encontrarlas. Lo primero que haces es ir a buscar en el último lugar en donde tú reconoces que las dejaste. Desafortunadamente no están. Bueno, básicamente así somos los cristianos. No nos damos cuenta que hemos perdido algo. No nos damos cuenta que sufrimos de una pérdida en nuestras vidas. Todo lo contrario, andamos por nuestra vida a nuestras anchas. Andamos haciendo lo que se nos viene en gana. Y no nos damos cuenta que muchas veces eso provoca que perdamos nuestra comunión con el Señor. Observa lo que dice la palabra de Dios. Marcos 8:34-35 dice: Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Este es Jesucristo hablándole a los que lo seguían, diciéndoles que si ellos quieren seguirlo, entonces deben de perder su vida. No estaba hablando en un sentido en el que deberían de dejar esta existencia, sino que estaba hablando de no hacer lo que la sociedad decía, de no comportarse como los demás se comportaban, sino negar sus deseos, sino de ser capaces de poner un alto y no contradecirlo a Él, no contradecir su palabra. Los cristianos deberíamos de vivir así, deberíamos de no contradecir la palabra del Señor, sino que todo lo contrario. Deberíamos de vivir acorde a esa palabra, pero no lo comprendemos y no lo hacemos. Y sé que no es fácil. Y lo digo porque el pecado muchas veces es atrayente. Ese es el gran engaño del enemigo. El enemigo hace que el pecado sea atrayente. Por eso es que nosotros pecamos. Si no nos gustara, no pecáramos. Así de simple y sencillo. Pero el disfraz que utiliza el enemigo para que pequemos es que sea atrayente a nuestros deseos. Por eso es que Jesucristo dice, el que quiera seguirme debe de negarse a sí mismo, debe de perder su vida a causa del evangelio y esta vida se salvará, hablando de la eternidad. Nosotros debemos de comprender que no estamos hablando de lo temporal, sino de lo eterno. Lo eterno es lo que vamos a recibir el día que partamos de este lugar. El poder estar con el Señor. Ese debería ser el objetivo de nuestras vidas. Pero, como buenos cristianos, no nos damos cuenta que estamos perdiendo la batalla. No nos damos cuenta que tenemos una pérdida de comunión con el Señor. No nos damos cuenta que al Señor lo dejamos en algún lugar con tal de vivir nuestra vida a nuestras anchas. Y no debería de ser de esa manera. Nos va a pasar como con las llaves del carro. En el momento en el que necesitemos al Señor, vamos a reaccionar. En ese preciso instante es cuando realmente nos vamos a dar cuenta de la pérdida de comunión que tenemos con el Señor. Cuando estemos urgidos y diciéndole, Señor, escucha mi oración, vamos a comenzar a reclamar, vamos a comenzar a decirle a Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Simple, porque nos alejamos, porque tenemos tan lejos a Dios de nuestra vida que ya ni siquiera escuchamos la voz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es interesante, pero hasta en ese momento, hasta en esa circunstancia de premura, vamos a comprender que nos alejamos de Dios porque no nos negamos a vivir una vida que da rienda suelta a nuestros deseos. Nos parecemos al hijo pródigo.
Lucas 15, 13, 14 dice: poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Hasta en el momento en el que el hijo pródigo comenzó a pasar necesidad, hasta en ese instante, él recapacitó. Él se dio cuenta que lo había perdido absolutamente todo. Hasta en el momento de la premura, él comenzó a pensar en volver a los brazos de su padre. ¿Sabes? Dios siempre nos está esperando, pero somos nosotros los que nos empecinamos en derrochar nuestra vida, en desperdiciar el tiempo que nos ha sido otorgado. Somos de esas personas que en serio no aprovechamos para acercarnos a Él. Tenemos una facilidad para alejarnos de Dios. Increíble. Podemos pasar todo el día sin acordarnos de Él, tomar decisiones durante todo el año sin consultárselas a Él, sin ir a su palabra, tener la Biblia guardada en nuestra casa desde hace 5 años y que nadie la abra, pero sí vamos y asistimos a la iglesia. Por eso es que nuestra vida está tan decaída, por eso que nuestra vida está siendo vacía y no entendemos por qué nos sentimos de esa manera, porque en algún momento dejaste al Señor, en algún momento tuviste esa pérdida de comunión, como te lo he dicho. Es de reflexionar, es de que analicemos, es de que volvamos nuevamente a vivir con el Señor, a estudiar su palabra, a reflexionar de qué estamos haciendo en nuestras vidas. Si nos estamos negando todos los días, si estamos tomando todos los días nuestra cruz y si estamos perdiendo nuestra vida. Lo que la sociedad dice que nos conviene, pero va en contra de los principios y valores que el Señor da en su palabra. Debemos de pensarlo. ¿Te estás alejando de ese amigo que te está motivando a contradecir a Dios? ¿Te estás alejando de esa pareja que simple y llanamente lo que quiere es que tú ya no creas en Dios? ¿Te estás alejando de esa música que solo está inculcando en tu vida pasión desenfrenada? ¿O te estás volviendo a acercar a Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás experimentando una pérdida en este momento? Reflexiona, vuelve una vez más, vuelve otra y otra vez a acercarte al Señor, porque tal como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo, Él está esperándote con los brazos abiertos para hacer una fiesta. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Nos has desafiado, nos has confrontado, pero Señor, nos haces reflexionar, nos haces preguntarnos si realmente nos estamos negando a nosotros mismos. Ayúdanos a acercarnos a ti, que si hemos perdido esa comunión contigo, hoy podamos recuperarla. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.